Chou Enlai. Esto lo pone en una posición casi frente a la Unión Soviética, que era el país que le brindaba todo el apoyo a Fidel Castro. Vos seguís sosteniendo de que, como hipótesis, de que esta es la base del rompimiento del Che con Cuba. No directamente. El problema principal no es la Unión Soviética, sino el problema principal, que en el libro lo planteo, es la visión diferente que defendía la Unión Soviética, sin duda, pero la visión diferente que había en Cuba sobre el desarrollo de la revolución. El eje del rompimiento está en la famosa polémica estímulos materiales contra estímulos morales. ¿Qué es lo que motiva al hombre, qué es lo que motiva al revolucionario en trabajar, en dedicar su vida por una causa? ¿Qué es lo que motiva? Entonces hay dos líneas, si quieres, que Quijote y Sancho Panza. Okay. Entonces hay la línea quijotesca y hay la línea Sancho. La línea Sancho Panza, que la dirigía Carlos Rafael Rodríguez, que después fue vicepresidente de Cuba y murió como vicepresidente de Cuba. Él dirigía el INRA, es decir, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que dirigía toda la política agraria de Cuba. Y Carlos Rafael, que había sido en sus viejas épocas de juventud ministro de Batista, ya, cuando el Partido Comunista hace coalición con Batista, él es ministro de Batista, Carlos Rafael, y después fue ministro de Fidel. Fidel ha dicho varias veces que era el hombre más inteligente de la Revolución Cubana, Carlos Rafael, y representaba la línea soviética, en eso estamos de acuerdo, dentro de Cuba. Carlos Rafael es el que se enfrenta al Che, o el Che a Carlos Rafael. Dos líneas. El Sancho, Carlos Rafael; el Quijote, Fidel. El Che. En esa divergencia pública, un debate público con prensa y con escritos, triunfa Carlos Rafael. Entonces el Che es derrotado en su línea y no le queda más que irse. En eso yo planteo que la divergencia en realidad no es con Fidel. Fidel está... Es con la revolución. Con el camino, con el rumbo de la revolución. Del cual Fidel... Por eso yo he tenido el cuidado de decir, a lo mejor no en la parte afectiva, sino en la parte política. En la parte política. No es un problema personal. No es un problema personal. Sino el rumbo que va a seguir la revolución. Y en el rumbo que va a seguir la revolución, Fidel Castro tiene una responsabilidad de un país, de una revolución. ¿No es cierto? Y esa responsabilidad él la asume en una forma pragmática. ¿Quiénes nos ayudan? Los soviéticos. Entonces estamos con ellos. ¿Qué tanto influye el acercamiento del Che a posiciones chinas? Afecta en sectores que lo acusan a él de ser pro-chino por algunas tesis que él defendía. Por ejemplo, que la revolución debe ser del campo, que... Escucha esto, algunos compañeros soviéticos tienen una tendencia al apreciar mi punto de vista sobre temas como la guerra de guerrillas como el método principal de liberación de los pueblos latinoamericanos o el problema de la autogestión financiera contra el sistema de financiamiento presupuestal, a pesar de que son posiciones chinas y con base a esto sacan la conclusión que Guevara es pro-chino. ¿Acaso no puedo tener mi propia opinión sobre estas cuestiones independientemente de lo que piensen los chinos? Exacto, eso es lo que... Así se defiende el Che. Esto está en tu libro, claro. Esto está en tu libro, en discursos del Che y en debates del Che. En debates del Che. Así se defiende él de las acusaciones que le hacían internas de ser pro-chino y trotskista. ¿No? Es decir, que resulta que él no podía tener opinión propia. Es mi opinión propia, no es de los chinos. Yo pienso en eso. Que coincidimos en eso, está bien. Pero eso no quiere decir que él era pro-chino. Pero la divergencia era esencialmente la revolución cubana, no era la política exterior, sino el rumbo interno de la revolución. Y en eso él pierde. Y al perder ese debate con Carlos Rafael, él tiene que irse, no tiene otra opción. Él pierde políticamente. Políticamente. En Cuba él pierde políticamente. Le derrotan su línea. Le derrotan la línea. La línea política. Carlos Rafael. Praga es el punto. Eso es posterior. Sí, es posterior. Y es de ahí de donde él. Si quieres simbólico, le puedes llamar. Es de ahí donde ya no vuelve. Sí. Es de ahí donde ya no vuelve. Ya no vuelve porque se viene a Bolivia. Claro que sí. Porque se viene a Bolivia. Pero claro, el hecho concreto de su derrota
es interno en Cuba, sí. y que sale en la famosa gira de 3 meses. En la gira de 3 meses. Por África, va a Naciones Unidas, y uno se pregunta, un ministro que está 3 meses fuera de Cuba, ya no es ministro. ¿No es cierto? Como que él cuando vuelve en marzo del 65 a Cuba, después del famoso discurso de Argelia, que eso él lo hace intencionalmente para salir por la puerta grande, atacando a la Unión Soviética, atacando a los países socialistas, de ser cómplices del imperialismo en la explotación del tercer mundo. Aquí está el discurso, discúlpame. Los países socialistas son en cierta manera cómplices de la explotación imperial. Los países socialistas tienen el deber moral de liquidar su complicidad tácita con los países explotadores de Occidente. Exacto. Este Esa es el denuncia es rompimiento. brutal. Es el claro. rompimiento abierto, sí, para salir por la puerta grande. Este es el segundo seminario económico de solidaridad afroasiática en Argel. En febrero. En febrero, exactamente. Entonces, después de ese discurso, él vuelve a Cuba. Y es la última vez que se lo ve oficialmente vivo. El Nunca 15 de más marzo llegó a La Habana y fue la última vez que se lo vio vivo en público. El 2 de abril, el Che abandona Cuba rumbo al Congo. Al Congo. ¿Por qué se va al Congo? Al haber sido derrotada su línea. No le quedan... Estamos hablando de hechos políticos, 100% políticos, Cierto, no cierto. un tema de afectos. No son afectos o desafectos, sino políticamente derrotada su línea. Él ve la posibilidad de avanzar en África, porque en África todavía era un terreno de disputa entre varias fuerzas. No era ni norteamericano, ni soviético. Los ingleses, los colonialistas y los franceses estaban retirando, era época de la descolonización. Acababa Angola, el Congo de ser liberado, Lumumba acababa de ser asesinado. Angola estaba en lucha por su liberación, ¿no es cierto? Es decir, un terreno, vamos a llamar políticamente, de nadie, todavía. Muy potable para muchos intereses que había. Los chinos estaban entrando, los soviéticos estaban entrando, los norteamericanos defendían posiciones, todo el mundo quería ver qué posiciones podían posesionarse en África, y además el Congo era el país más rico de África. Tenía diamantes, petróleo, todo, pues. Hoy en día, junto con Sudáfrica, deben ser los países más ricos del África. Hay una interrogante que vos te haces. ¿Por qué el Che, siendo blanco, en el continente negro? Considerando que en determinado momento la estrategia político-militar cubana en el extranjero no permite que Pombo, siendo negro, salga a un lugar donde hay blancos. Que era la Argentina, en el proyecto de Massetti. Exactamente, el 63 en el proyecto de Massetti. ¿Cómo lo metés y cómo entendemos que el Che esté en el Congo siendo blanco? Porque no le queda más, en mi opinión es el último tren que salía. No le queda más al Che. Al Che, no tiene otra salida en las circunstancias, al haber perdido la línea política interna. Además, él no es un cubano. Si uno ha vivido en Cuba o conoce a los cubanos, y hay que ser también... Yo he vivido en Cuba 3 años, y incluso los cubanos que andan por aquí, habla con ellos. El cubano es esencialmente nacionalista. Son isla, tienen una forma específica de ser. Así se llame gusanos, reaccionarios, derechistas, izquierdistas, no ese es el problema. No, la característica, la idiosincrasia cubana es nacionalista. ¿Ya? Son así, ¿ya? Son así. Los de Miami son también igualitos, ¿ya? Son especiales. Entonces, yo digo que Fidel sigue siendo un nacionalista, además. ¿Ya? Y pienso que es un nacionalista. Bueno, entonces ellos son nacionalistas y un extranjero lo aceptan. El Che lo aceptaron porque era algo especial, pero de ahí a pretender que él hubiera sustituido a cualquiera de los líderes cubanos, ni pensar. Ni pensar, y menos a Fidel, y menos a Fidel. Entonces, cuando él sale al Congo... Sale derrotado en búsqueda de llevar la revolución en un lugar donde todavía había posibilidades. Él sale con una famosa carta que equivocadamente se le atribuye esa carta a algunos años después cuando se viene a Cuba. Y es la famosa carta de despedida.
que lee Fidel Castro en octubre del 65, la famosa carta el 3 de donde octubre. comienza diciéndole, me acuerdo de la reunión en la casa de María Antonieta, cuando debíamos avisar, es decir, ¿qué pasaría en caso de muerte? Que a quién avisar en caso de muerte, y la responsabilidad nos conmovió a todos. Exacto. Esa carta es la que, Fidel lee el 3 de en octubre de 1965. Cuando el Che está en África. Cuando el Che está en África. Peleando. Sí. Vos sostenés, Humberto, en más de una parte de tu libro, de que ese es el cierre de la puerta. Eso le imposibilita al Che volver a Cuba. Fidel le cierra las puertas. Yo digo, le quema las carabelas. Al publicar, si el Che en África hubiera fracasado como fracasó, y hubiera vuelto a la tricontinental, fíjate que esto es, la carta la publica Fidel solo 3 meses antes de la conferencia tricontinental, claro. La conferencia de la izquierda más grande que ha habido en América Latina, no América Latina, del mundo, de todos los movimientos revolucionarios, claro, de la época en la tricontinental. 3 meses antes publica Fidel la carta del Che. ¿Para qué? Porque si el Che hubiera vuelto de África derrotado, pero después de haber luchado, llegaba aún así como un Quijote triunfador a la tricontinental. Y entonces la línea en la tricontinental hubiera sido quizás diferente. La tricontinental hubiese podido presionar. Ser menos prosoviética. Además, la personalidad de Fidel. Fidel no se iba a dejar quitar el rol protagónico en la tricontinental. El Che no podía volver más a Cuba. Y publica la carta. ¿Ya? Y al publicar la carta donde el Che renuncia a todos sus cargos y a su nacionalidad cubana, lo liquida. Lo deja clandestino per secula seculorum. No podía nunca más, no solo volver a Cuba, sino no podía moverse en ninguna parte del mundo legal. Queda en manos del aparato de seguridad cubano, que era el único que podía protegerlo. Que finalmente es el que termina sacándolo de... Que lo saca del Congo, lo saca de África, lo lleva a Praga y de Praga lo trae aquí. Lo lleva a Praga. De Praga a Cuba todavía. De Praga a Cuba. Clandestino. Pero para que él salga, para que el Che salga del Congo, le dicen que le están preparando una revolución nueva. En Perú. Y le hablan de Perú, no le hablan de Bolivia. Bolivia no es su esquema, es del Perú. ¿Esa es lo que lo convence de salir de Praga? Perdón, del Congo. Salir del Congo. Eso dice Juan Carretero, que es el que nosotros llamamos en el aparato de seguridad como Ariel, que vive en Cuba, es un abogado. Juan Carretero afirma que con eso lo convence para que salga del Congo, porque él no quería, él quería irse directo a la Argentina. Él tenía una fijación con la Argentina, lo que era normal. De pelear en la Argentina. En la Argentina era un argentino, sí, y quería ver, ahí era donde mejores posibilidades suponía él que podría tener. Pero no había en condiciones porque el Partido Comunista Argentino no lo quería al Che, por decir algo, pero además el Partido Comunista en Bolivia, en Argentina, en algunos otros países, en Uruguay, participaban de la vida política democrática como cualquier otro partido. Claro. No estaban por la corriente foquista o por la corriente guerrillera. Pero en Argentina tenía una cuestión más en contra de él. 2 cosas en contra. Una, que había un gobierno legal, que el gobierno de Frondizi, sí, que estaba legal. Pero había otro problema que era el peronismo, un fenómeno que nosotros no tenemos, pero sí los argentinos. No hay una lucha popular en la Argentina que no pase a través del peronismo. Y él con el peronismo no hacía buenas migas, porque el peronismo con todo su amplia, desde la alta ultraderecha que ha tenido hasta sectores de izquierda, pero sin Perón, sin el apoyo de Perón, que vivía en España en el exilio, no había posibilidades que el movimiento obrero lo apoye. ¿El Che tuvo contactos con Evita? ¿Pudiste con Evita nunca... ¿Pudiste encontrar algo que no, porque Evita se murió mucho antes. Evita muere el 50 y... te voy a decir ahora, 52. Sí, sí. Cuando el Che era un mocoso vagabundo, claro, pero sí con Perón. Ya. A través de William Cook, tiene contactos con el peronismo y con Perón, pero contactos políticos como se puede tener con Lechín o con otros líderes de América Latina. Pero Perón no se iba a dejar
que el Che esté encima de él. Si algo pasaba en la Argentina, pasaba bajo el liderato de Perón. Por lo tanto, en la Argentina no tenía opción. Aún más, la realidad argentina era una realidad de obreros. La Argentina se había transformado en un país urbano. Y el Che pensaba hacer una guerrilla rural. Y en Argentina las posibilidades de hacer una guerrilla rural ya en esa época eran mínimas. Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante y vuelvo al camino con mi ardaga al brazo. 65, abril, cuando sale el Che de Cuba. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay guerrilla en Perú? No hay guerrilla en Perú porque el Partido Comunista Peruano, que estaba por la vía pacífica, no estaba de acuerdo con que se hiciera una lucha armada en el Perú. Y se presentaban elecciones cerca también. Ellos andaban en la vía electoral. Belaúnde ganó esas elecciones. Belaúnde ganó las elecciones. Andaban en la vía electoral. Ese era uno de los factores. Y el otro factor era que el 65 ya había habido la gran división entre chinos y soviéticos en el Perú. Y el movimiento pro-chino, vamos a llamarle, que después acaba en Sendero Luminoso, ya era muy fuerte. ¿Mariátegui? Anterior, ¿no? Que es Abimael Guzmán, el que está preso, ¿no claro, es cierto? Sí, sí. Y todos ellos. Pero Abimael ya era parte del Partido Comunista Pro-Chino el 65. El dirigente, el 65. El 64 rompen ya ellos. Sí, claro. Ya. Entonces, y que habían varias fracciones pro-chinas. No solo una, varias fracciones pro-chinas. El grupo pro-soviético peruano es mínimo, hay menos que aquí todavía. Y el grupo pro-chino es muy amplio, con gran influencia en Ayacucho y en otros sectores. A su vez, habían dos guerrillas en movimiento en el Perú. Una del MIR, entre las que participa el ex cuñado del Che, Ricardo Gadea, que vive actualmente, y otra del ELN, donde estaba Héctor Béjar. Así que había posibilidades reales, había movimientos campesinos, no había reforma agraria, la situación en el campo era inestable hasta el día de hoy. La situación en el campo en el Perú es muy inestable. Era la otra corriente. Claro, pero ninguna de esas, excepto el ELN, obedecía a la corriente cubana. El MIR no era pro-cubano, era más bien pro-vietnamita. Los otros eran pro-chinos, ¿no? Entonces, los cubanos hubieran caído en una lucha armada en el Perú en manos de fuerzas que no correspondían a su propia línea, o incluso podían haber vivido luchas internas. Entonces, y el Partido Comunista Peruano habla con el Partido Comunista de Chile y le cambian. Y dicen Bolivia. Entonces, hablan con Monge, eso es en mayo. Hablan con Monge, que estaba en Cuba,